Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les saludamos a nombre de este gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilixa Arcaya, en la producción, Kenger Jaramillo, en los controles, Ian Bururu Martínez y César Umbría, que lo va a relevar en estos momentos, y acompañándoles un rato hasta las 5 de la tarde, Daniel Lara Farías y quien les habla, Neomar Hernández. Saludamos a la gente que nos ve en www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Saludos también a quienes nos ven a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750. Gracias a quienes nos ven en la señal de BPI. Gracias a BPI, venezolanos por la información, por retransmitir en vivo nuestros programas. También un gran abrazo a quienes en diferido nos ven todos los días en el canal de YouTube de la estación, que es Radio Caracas Radio. Por favor, vaya al buscador de YouTube, escribe allí Radio Caracas Radio o RCR 750 y le va a salir con toda seguridad nuestro canal de YouTube para que usted se suscriba, para que pueda ver todos los programas en diferido cuando tenga un rato libre, porque esa es la modernidad. Ahora todo es así. Sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Entre la que me incluyo, porque ya uno casi que no con las complejidades del tiempo y de la vida contemporánea, ya uno a veces no tiene el espacio para ver las cosas en vivo y directo. Entonces todo es como lo que llaman ahora on demand, o sea, usted agarra y se siente, y cuando usted tiene una hora de tiempo libre, por ejemplo, mucha gente le ocurre que lo que tiene es 1 hora o 2 horas de tiempo libre al final de la tarde-noche, entonces usted se pone al día. Usted, por ejemplo, si quiere ver alguna serie de estas que hay en los servicios de streaming, usted lo ve allí. O si usted quiere escuchar, como es el caso nuestro, el programa de las 4 de la tarde, usted lo ve a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Y eso es lo que ocurre y esa es la maravilla en este caso de YouTube y del canal de YouTube de Radio Caracas Radio. Bueno, han ocurrido cosas importantes el día de hoy en términos internos y en términos externos. Yo no sé si Daniel ya está en línea. Sí, bueno, cuando Daniel esté en línea así lo reportaremos. Pero les decía que hay cosas dentro y fuera de Venezuela que me parece importante que comentemos. Dentro de Venezuela, vamos a comenzar por la casa, ¿no? Que también tiene que ver con fuera de Venezuela, pero a ver. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha circulado un nuevo boletín a propósito de sanciones con respecto al caso Venezuela y con individualidades, que es lo más importante y lo interesante sobre el caso Venezuela. Y ese nuevo boletín de prensa, esa nueva información que divulga el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, presidido por Steve Mnuchin, lo que dice es que entre otros varios presuntos delincuentes, que ya cada vez van dejando de ser más presuntos y son de lleno delincuentes, han sancionado nuevamente para el oreja, a Raúl Gorrín y a un personaje llamado Leonardo González de Llán. Por ejemplo, Raúl Gorrín, como ustedes saben, es el presidente de Globovisión
Y Leonardo González de Llán fue presidente del Banco Industrial de Venezuela. De hecho, creo que lo fue hasta su última quiebra, cuando quebró nuevamente por enésima vez el Banco Industrial de Venezuela, que lo que ha llevado es palos desde que nació, hace muchos años, porque no es un logro y no es una cosa del chavismo, sino que el chavismo lo que terminó fue de convertir en una ñoña lo que ha sido un banco que nunca ha aportado dividendos ni ha generado una práctica bancaria saludable. Bueno, están metidos en las listas. ¿Y por qué están en las listas? Hay algo más importante. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Sigue hablando. ¿Qué pasa con esos sancionados? Bueno, no, a mí me gustó fue la argumentación que están empleando, porque fíjate que a quienes nombran o lo que se argumenta desde el Departamento del Tesoro, en este caso con lo de Gorrín, que creo que ya se había utilizado antes como argumento, pero ha quedado muy claro en este último boletín de prensa. ¿Por qué el caso Gorrín, por ejemplo? El caso Gorrín es porque se dice que él se aprovechó del puesto que tenía en su momento el tuerto Andrade, que ahora anda de sapo, porque eso es lo que anda el señor Andrade en los Estados Unidos, que está en custodia. Tiene un programa allí en el que me imagino que le han dado unos beneficios, le quitaron parte de la fortuna. El otro día hablábamos de cuánto llevaban en haberes incautados. ¿Cuánto es que hablamos a aquel momento? Eran $1.200 millones, creo que estábamos hablando. Sí, un regalito ahí. Por ahí. Lo último que le quitaron fueron $250 millones que le encontraron en el chifonier, en un neceser que tenía ahí escondido. En el juego de recibo. En el Seibó. En el Seibó. Entonces, mira, ¿por qué? Bueno, porque dicen que estaba coludido con Alejandro Andrade, Raúl Gorrín, primero, y luego cuando Alejandro Andrade entregó el cargo, porque hay gente que no recuerda, Alejandro Andrade le entregó el cargo de superintendente nacional de ¿qué era? Que no recuerdo el cargo. La tesorería. El tesorero nacional. Él le entregó Oficina Nacional de Tesorería. Exacto. Y él le entregó ese cargo a Claudia Díaz Guillén, que era la famosa enfermera de Chávez, la enfermera de Chávez, pero hay algo importante allí. Que, fíjate, yo tengo aquí el comunicado del Departamento de la OFAC. Léalo. Entonces dice que hay una parte importante. Dice, la red que rigió el sistema. Dice que Gorrín, entre unos pocos otros que fueron aprobados por la Oficina Nacional de Tesorería, tuvieron acceso a los tipos de cambio preferidos de la tesorería para maximizar las ganancias en las transacciones de divisas que se mueven a través de las casas de bolsa. Mientras Andrade era... voy a repetir esto con calma. Mientras Andrade era tesorero nacional, otorgó el negocio de intercambio de la tesorería a un número limitado de personas, incluidos Gorrín y Leonardo González de Llán. A cambio de su selección, como las únicas casas de cambio aprobadas por la tesorería, Gorrín y González de Llán pagaron cientos de millones de dólares en sobornos a Andrade. ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis en eso? Bueno, otra sanción para Gorrín. Porque incluyen en los sancionados a Leonardo González de Llán. Bueno, ¿y qué pasa con Leonardo González de Llán? Bueno, miren, que quienes han escuchado este programa con anterioridad saben que yo tengo por lo menos 4 años denunciando que Leonardo González de Llán, este sancionado, es hermano del diputado de Primero Justicia, Eudoro González de Llán, quien es el jefe de Relaciones Internacionales de Primero Justicia, diputado electo por el estado Anzoátegui. Cuando a mí me dicen que ya se salvó Guaidó, se salvó Venezuela, cayó la tiranía, porque logramos parar la traición de unos pocos. Y Primero Justicia no es Brito ni Parra. Primero Justicia somos muchos más y tal y más cual. Sí, son muchos más como Eudoro González de Llán, que sigue allí en Primero Justicia. Y entonces, la gran cosa siempre, Neomar, que sale, ¿no? Bueno, pero el hecho de que tu hermano sea ladrón no te hace a ti ladrón, ¿o sí? No. El hecho de que mi hermano fuese un ladrón, que no lo es, no me convertiría a mí en un ladrón, a menos que de la noche a la mañana yo empiece a padecer de esa enfermedad que llaman riqueza súbita, en la cual, siendo hijo
de un político honesto como era el papá de estos dos personajes, de la noche a la mañana tú aparezcas dueño de restaurantes, de empresas, casas de cambio, presidente de banco, inversiones inmobiliarias, blatati patatá. El señor Eudoro González de Llán es dueño del restaurante El Alto en Caracas y de otros restaurantes en otras partes del mundo. Es socio de Tobías Carrero en el Hotel VIP ahí en Altamira. Y de otras cosas más por ahí. No Leonardo, no, Eudoro, el diputado. Entonces uno dice estas cosas, llevo 4 años diciéndolas, bueno, 4 años diciéndolo, 4 años recibiendo patadas por eso, ¿no? Porque tú no quieres dividir, critica a Maduro. Ajá, entonces suma pero no reste. Entonces sumas a ese malandro, sumas a Superlano, sumas a José Brito, sumas a Luis Parra, sumas a Conrado Pérez, sumas a Españita y sumas al otro, al Superlano, etcétera, etcétera. ¿Y en qué se convirtió eso? Bueno, cuando te brincaron saliste a decir, ¡ay, qué horror! ¿Cómo se metieron esos corruptos aquí? ¿Cómo se metieron? Los dejaste entrar con tu suma pero no reste, porque tenemos por lo menos 4 años diciéndotelo. Ahí está Leonardo González ya sancionado. Ahora nadie sabe que el hermano también forma parte de la trama, porque también se beneficia y son socios, los hermanos son socios, tienen empresas conjuntas, en inversiones inmobiliarias en Europa, en España, restaurantes en Miami. Yo le digo a la OFAC, no se detengan. Please, Mr. Trump, go ahead. Fíjate sí. Go ahead, please. Fíjate tú. Que lo sigan sancionando, chicos, que lo sigan sancionando. Mire, hay que, como decía aquella canción, hay que espantar el perro antes que se eche la meada. Si usted tiene 100 diputados y usted anda pregonando que usted tiene 100 diputados, ¿qué hace con unos corruptos entonces? ¡Púrgalos de una vez! Mira, tú sabes que lo interesante, porque hay que hacer la cronología, ¿de qué habla el boletín, repito, que divulga el Departamento del Tesoro? De que estas operaciones, o sea, para ponerlo en términos llanos, para que la gente entienda un poco, lo que se está diciendo es que con las casas de bolsa se triangulaba y con este puesto de la Tesorería Nacional, que por supuesto tiene que ver con todo el sistema cambiario, porque tiene un papel principalísimo dentro de este caso, había algunos actores privados que se aprovechaban. Estamos mencionando apenas 2, el señor González de Llán y el señor Gorrín. Lo que están diciendo es que estos 2 caballeros lo que hacían era que se aprovechaban de dólares preferenciales, que como ustedes saben, ya no porque, bueno, por lo menos a ojos vistas, ya no parece haber dólares preferenciales, aunque uno nunca sabe, porque como dentro del sistema financiero del chavismo, que termina administrando un petroestado, como es Venezuela, uno no sabe si efectivamente todavía hay gente que puede tener acceso dentro de las nomenclaturas y la cúpula de poder a dólares que no tienen que ver con los precios de mercado. Hubo mucho tiempo, para quienes tienen mala memoria, en donde en Venezuela, en los cuales en Venezuela, el precio del dólar que estaba a precio de mercado no tenía nada que ver con un precio que todavía para aquel entonces fijaba artificialmente el gobierno de Chávez primero y luego el de Maduro, porque con Maduro todavía existió durante un buen tiempito el tema del dólar preferencial. Bueno, ellos lo que están diciendo es que esta gente jaló varios miles de dólares e hizo negocios. Y entonces aquí yo me detengo en algo, Daniel. Si ustedes empatan la cronología, porque creo que el boletín habla de año 2010, 2011, hasta 2013, creo que hablan ellos. Yo no recuerdo con exactitud cuál fue el año en el que salió el Tuerto Andrade de la tesorería y cuando le releva Claudia Díaz Guillén, pero es más o menos por esta época. Esta fue la época, en el 2013, si mi memoria no falla, porque fue empezando Maduro, que Globovisión cambió de manos. De manera que si nosotros nos ponemos preciosistas, si nosotros nos ponemos a escudriñar mucho, quizás hasta lleguemos a la lamentable conclusión de que la compra de Globovisión se dio con esta misma plata, porque coinciden los tiempos. Y fue la misma época en la que, bueno, hay que rastrear desde cuándo era miembro de la directiva o miembro principal de la directiva de Seguros La Vitalicia, el señor Gorrín y toda esta gente, el grupo empresarial que compró Globovisión. Ha sancionado a él y a la figura jurídica, La Vitalicia, Globovisión. Por cierto, entiendo que Globovisión, a raíz de estas sanciones, deben sacarlo de las cableras, deben sacarlo de DirecTV. Va afuera. Y no estoy seguro, pero yo creo que con esas sanciones ni siquiera podrán tener un canal en YouTube, lo que quiere decir que Globovisión
ya no podrá seguir transmitiendo Vladimir a la 1, a las 2 y a las 3. Chao. A las 3 guindando. Bueno, le voy a decir como Enrique Mendoza, esa basura que se llama Globovisión va fuera del aire. Bueno, y va fuera del aire en buena lid, atención. Claro, porque ya empezaron hay unos que están defendiendo. Si usted tiene dinero de origen ilícito, claro. Porque yo ando viendo por ahí, yo leía al señor Marino Alvarado, ajá, que él es defensor de los derechos humanos, y yo lo lamento, pero yo sospecho de todos los defensores de los derechos humanos desde que me echaron la vaina con Tarek William y José Vicente Rangel. Lo lamento, o sea, es mi naturaleza, lo siento. Pero yo veo al señor Marino Alvarado diciendo que no está de acuerdo con que saquen a Globovisión del aire, porque lo que se necesita son más canales, no menos. Bueno, yo quisiera saber en qué planeta vive él. ¿Qué planeta vives tú, Marino Alvarado? No, ¿en qué país vives tú? No, yo comparto. O sea, aquí no están sacando un canal del aire, chicos. Aquí hubo unos delincuentes que con dinero robado a los venezolanos se hicieron de un aparato de medios para desde ese aparato de medios defender al sistema que los dejó robar. Así es. No te hagas el pendejo que no lo eres. No están cerrando un medio de comunicación, no es censura. Es que están capturando al delincuente que con un dinero robado a los venezolanos, dólares preferenciales para importación de medicinas y de alimentos, causantes de la crisis humanitaria en Venezuela. Y dicen ser defensores de los derechos humanos y no saben sumar. No. Dios mío, pero ¿en qué país Mira, viven? es que aquí volvemos a lo mismo, al planteamiento del deber ser y lo que tenemos. Yo comparto la visión de mundo que tiene, no sabía que era Marino Alvarado, pero si eso es lo que él plantea, yo comparto su visión de mundo. Ahora, vamos a ponernos serios. Estamos hablando, y lo que les estaba yo diciendo, es que probablemente de un dinero que, como tú has dicho, Daniel, tenía un desvío natural, porque es un desvío que... o era un dinero que tenía como origen las obras de las políticas públicas del gobierno, fue un dinero utilizado para lavarse dentro del ecosistema y esta enorme lavadora en la que se ha convertido Venezuela, con unos medios de comunicación al servicio del apuntalamiento de un falso país como imagen mediática. Del régimen. Pero de un país además, de un país donde Globovisión decía que aquí era perfecta, y todavía lo dicen, porque en eso andan ellos, en eso llevan 5 o 6 años ya, ¿no? Que aquí es perfectamente dirimible el conflicto entre unos opositores que se porten bien y un gobierno que solamente tiene unos tonos grisáceos en cuanto a la cometida de la política democrática, porque es que son tonos grises de la democracia. Entonces, eso tiene que ser sancionado. Y yo aplaudo, Daniel, esto del Departamento del Tesoro. Efectivamente, se le ha dado hasta el 21 de enero a Globovisión para que siga al aire. Ya DirecTV dijo que lo va a sacar del aire porque no puede mantener eso. No, se le dieron estos días de gracia, estos más de 10 días de gracia, para que terminen operaciones con terceros. No pueden tener operaciones con terceros porque lo que asume el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, es que las operaciones que hacen, que son operaciones financieras, son producto del dinero sucio. Entonces, ¿hasta cuándo? Pero fíjate tú que lo único que le va a quedar, lo único que van a conservar es la señal abierta en UHF, el 33. Entonces, tienen que salir a buscar la gente que quiera ver Globovisión. Gancho de ropa. La antena aquella redondita, no la de bigote, no la redondita que es la UHF, ¿verdad? Y salía como hacía yo cuando vivía en Vargas para tratar de ver algún canal de Caracas y buscaba la cuestión. Y tienes que poner, si tienes televisor ese de ruedita, te tienes que moverlo y ponerlo en U, la ruedita 1, y en la otra ruedita vas a buscar 33. Todo ese malabarismo tiene que hacerlo para poder ver Vladimir a la 1, a la 2 y a la 3 y seguirlo aplaudiendo por el maravilloso. Los más damnificados son los opositores falsarios y prostibularios que se la pasaban ahí metidos. Por éxito, José Gregorio Correa debe estar llorando. Sí, claro. Ese era uno porque José Gregorio Correa lo invitaban a ese canal hasta para hablar de los programas de cocina y de farándula. Claro, ahí echaba el cuento de cómo cocina los desayunos y todo eso. Mira, te voy a decir una pero cosa. Hoy tenemos un programa muy bueno, Neomar. Sí. Pero no, que te iba a decir, Daniel, hay gente que no se da por enterada. Yo vi hoy que, por ejemplo, el diputado Carlos Prosperi de Acción Democrática hacía publicidad de la entrevista que va a tener no sé en qué programa hoy en Globovisión. O sea, él no se ha dado cuenta de esto y de la torpeza que están cometiendo no solo él, sino varios dirigentes de lo que se pretende es una oposición seria que tiene que ponerse del lado del aliado natural, que en este caso es el Departamento del Tesoro y los Estados Unidos. O sea, ¿qué tipo de guachafe es esa? Fíjate lo siguiente, con respecto a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, con las amenazas de Irán, con el tema de lo candente que está el asunto, creo que la persona más indicada para conversar al respecto con nosotros es el profesor Eli Jabalián,
Vamos a hacer un corte y al regreso de estos comerciales vamos a intentar comunicarnos con él vía telefónica para conversar al respecto. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Luce más bella con la doctora Alba Fernández. Medicina estética especializada. Novedosos tratamientos faciales y corporales. Instagram, @doctora Alba Fernández. 04-26-182-5964. Avenida Principal de las Mercedes. Edificio 339, nivel Mezanina. Al lado de Migas. Tu cuerpo y rostro se lo merecen. Y realza tu belleza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. La casa siempre estará abierta. Juntos, ustedes y nosotros, tenemos el mismo sentir. Hace muchos años yo trabajé aquí en estos estudios. Siento una gran emoción y orgullo porque el trabajo de RCR, desde su director general hasta las personas que trabajan en los pasillos, los productores, los periodistas, son unos grandes valientes venezolanos. Y quería darles un reconocimiento y también apoyo por parte de nosotros a esta gran labor que no va a parar jamás. Todos somos RCR. Escúchanos en Sin Estrés con Verónica Oliveros. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, continuamos con su programa favorito de esta hora y ya tenemos en la línea a el profesor Eli Jabalián. Profesor Jabalián, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, contento de podernos conectar con usted. Sé que es un poquito difícil la conexión, pero profesor Elijah Balián, no quisiéramos ahorrar el mayor tiempo posible y preguntarle su opinión sobre lo que está ocurriendo en este momento en el Medio Oriente. Aló, no Eli, no sé por la internet. No está ayudando. No, ¿nos escucha, profesor? Ahorita te escucho, pero de repente pierdo el, profesor, pierdo el audio. No sé qué pasa. La pregunta es sencilla. Su opinión con respecto a lo que está ocurriendo en este momento en el Medio Oriente. Fíjate, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente hay que verlo no como lo están orientando los medios, la mayoría de los medios de comunicación y la mayoría de los comunicadores sociales en el mundo, ¿no? Hay excepciones que se llaman Neomar Hernández, Daniel Lara y Radio Caracas Radio, pero en general los medios y los comunicadores orientan la cosa por otro lado. O sea, están tratando de hacer ver que se trata de un problema de confrontación, de que puede haber guerra en cualquier momento. Hay factores que están tratando de sacarle punta. En el fondo, el señor Soleimani era, para muy poca gente que no han seguido los sucesos de Irán desde hace ya varios años, él se convirtió en un hombre emblemático para el proyecto nación hegemónico y neoimperial de Irán. Se convirtió en la persona más importante porque para Irán el sueño imperial nunca ha desaparecido. Y no estoy hablando solamente de la élite, también del pueblo, o sea, los iraníes. Irán tuvo dos imperios preislámicos, un imperio fallido duró un siglo y pico, 2 siglos, a partir del 16 hasta el 18 o 17, y ahorita intenta un otro imperio pérsico, islámico, chiita, y entonces ese es el punto que hay que observar. Ese es el punto que este señor se ha convertido en un emblema para el proyecto Nación de Irán. Se hablaba de que sería un precandidato para suceder al guía espiritual Khamenei, que es el que tiene la máxima autoridad en Irán. Irán no es un país monolítico, es un país bien diverso y las élites también lo son. Entonces, no todas las élites son conservadoras que andan en este proyecto. Hay élites moderadas que quisieran entenderse con el resto de la comunidad internacional, sobre todo los globalistas de Occidente, y hay una parte de la élite que le gusta la confrontación, va directo con su proyecto, busca la destrucción del Estado de Israel. Estamos hablando de dos tendencias bien marcadas y bien diferenciadas. Y él prácticamente se había convertido en el emblema de la línea más dura de Irán. O sea que yo en el fondo pienso, y mi hipótesis es que hay muchos interesados en Irán en salir de él. O sea que no solamente era un deseo. Yo me atrevo a pensar que hubo hasta conspiración para salir de él de parte de algunos integrantes de la élite iraní moderada, o por lo menos que no anda en la onda del poder dirigido por la Guardia Revolucionaria, por los conservadores, que son rigoristas, etcétera. O sea que, aparte de eso, el pueblo iraní últimamente dirige sus críticas a que primero hay que atender a Irán y luego atender los compromisos geopolíticos en Irak, Siria, Líbano, Yemen, en el resto del mundo árabe islámico de Medio Oriente. Y entonces esa gente que ven eso, y no son pocos, porque hasta hace poco estaban manifestando en la calle
miles y miles, ellos ven el proyecto hegemónico cuyo emblema era Qasem Soleimani. Ellos ven que ese es el que le estaba quitando la comida de la boca, le estaba quitando el progreso, le estaba quitando la tecnología, la educación, la salud, etcétera. Y el que alguien lo haya sacado fuera del juego, para muchos iraníes en el fondo debe ser de una gran satisfacción. Esto es interesante, Eli. Ahora, fíjate una cosa. Eli, fíjate una cosa, es interesante esta hipótesis que estás asomando, porque dirías entonces que puede haber parte de la élite, de la propia élite gobernante heterogénea, como lo es la de Irán, donde, como tú dices, hay moderados, pero también está un representante conspicuo de esta facción conservadora y en esta facción que tiene el proyecto más expansionista y el proyecto más casado con el Estado, digamos, la expansión del Estado Islámico, como es Soleimani. Pero además ha ocurrido el día de ayer que cayeron 12 misiles de procedencia iraní en bases militares que están en Irak, donde había tropas norteamericanas, pero el presidente Donald Trump hoy ha dado el parte, en horas del mediodía, hora Washington, de que no hubo bajas civiles, de hecho, ni del lado estadounidense ni del lado iraquí, y lo que parece asomar Trump es que no va a haber ninguna acción militar posterior. Yo olisqueo por allí que lo que pensaba mucha gente, que es que Trump, yo me incluí allí, iba a endurecer la posición en los últimos días, no va por allí. Trump ha hablado de apelar a la OTAN, de apelar a seguir atenazando sanciones con casos como Rusia, China, el propio Irán, y conminar a los que están todavía insertos dentro del pacto nuclear con Irán a que lo abandonen. Y lo que está él es comprometido a que Irán quede totalmente desnuda con el pacto nuclear, ¿no? ¿Qué te parece a ti con el tema de Donald Trump y lo que podría pasar en términos de respuesta al ataque de ayer, que, como hemos dicho, no ha generado bajas de momento? Bueno, fíjate, yo pienso que en Irán el golpe, la muerte de Soleimani significa un golpe casi mortal al proyecto hegemónico expansionista neoimperial de Irán. Casi mortal. O sea, no hay posibilidad de volver a la misma dinámica en adición a la incorporación activa de factores moderados, de que ellos no quieren seguir en esto, pues. Porque seguir en esto significa el suicidio. Irán ya no tiene recursos para poder seguir con tantos frentes de guerra en los cuales insistía este siglo. De manera que lo que está ocurriendo, este ataque de unos 13 o 12, 14 misiles que hubo en dos bases, una en la zona kurda y otra en la zona occidental, que en dos bases militares donde hay iraquíes también. El hecho es que a mí me llamó mucho la atención que las partes iraníes ya respondimos a la muerte de Soleimani. Mandamos cohetes misilísticos, por favor. Este ataque, y más cuando seguramente le avisaron, la inteligencia le habrá dicho, y tengo entendido que los soldados se protegieron en refugio muy bien protegidos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que Irán, en combinación con occidentales seguramente y otros en el mundo, y con Rusia y con China, dijeron, no hagan esto. Aquí lo más importante para que se pare esta dinámica que tiene 3 años y medio, nos tiene locos a todos, la respuesta debe ser derrotar a Trump. ¿Ok? Por los demócratas están sacándole punta a la escalada de guerra, etcétera, que está tratando de hacer Trump. Pero él salió muy bien hasta ahora. ¿Por qué? Porque él acabó con un emblema de la mitad de la élite, sí, la mitad más o menos, que son esa parte de la Guardia Revolucionaria que insiste en seguir con su proyecto neoimperial, que insiste en barrer del mapa a Israel, y eso lo va a ayudar a Trump en el sentido de que los evangélicos, que son los que votan por él, les encanta lo que hace por Israel. O sea, el haber matado a Soleimani es un mensaje a los judíos, a Israel, sobre todo a los judíos
no globalistas, porque yo veo que cada día hay más judíos globalistas como Bloomberg, como los miembros del Partido Laborista de Israel, como el candidato de azul y blanco del movimiento de este general retirado. O sea, uno se da cuenta que Trump está trabajando al mismo tiempo por su candidatura. Esto que ocurrió, esto le debe haber ganado muchísimos votos evangélicos. O sea, deben haber aumentado para poder ganar las elecciones. Pero por el otro lado, le están diciendo a Irán, no hagan esto, tranquilícense, traten de asimilar esto para ver si en noviembre o un poco después de noviembre, bien sea por la vía de las elecciones, a ver si ganan las elecciones los demócratas, o por la vía del impeachment, que no se ha rendido la señora Nancy Pelosi, porque ella insiste en buscarle la vuelta a ver cómo ya tiene la aprobación de la Cámara de Representantes para llevarlo a juicio. Y eso tarde o temprano se va a dar. ¿Hasta dónde algunos republicanos agazapados que pertenecen a lo que yo llamo el establishment demócrata republicano globalista, donde hay republicanos como por ejemplo Mitt Romney, es uno de ellos? Yo lo he dicho en el Twitter, también lo voy a decir ahora. El señor, el senador por la Florida, no Rick, sino el otro, Marco Rubio es un senador. Marco Rubio, un senador republicano globalista. Claro, él es republicano, no puede ir contra Trump abiertamente, pero en el fondo a él no le gusta Trump. Ahora, profesor Javalian, fíjese algo importante acá, para ir concluyendo. Quería preguntarle lo siguiente. Hay por supuesto, la tesis de la necesidad de cierto sector iraní de purgar de alguna manera al cabecilla de un proyecto expansionista que estaba agotando económicamente a Irán. Nos deja la siguiente pregunta. Y ese sector ahora queda huérfano. No van a responder, no va a haber ninguna aventura guerrerista que pueda llevar esto a terrenos desconocidos. Tenemos que ir, Daniel y Eli, tenemos que ir a la pausa comercial. Eli, por favor, quédate en línea. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con ya la posible respuesta de Irán, que más o menos tú la has asomado en torno a cómo se manejan las élites gobernantes allá, pero nos gustaría profundizar en esa perspectiva. Vamos al corte y ya venimos con más del profesor Eli Javalian con nosotros hoy en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en el Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En el Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM.
Bueno, Daniel preguntaba al profesor Elija Balián. Sí. Elija Balián, la pregunta es, ¿qué se puede esperar de ese sector que dirigía Soleimani con respecto a todas estas promesas de venganza que se están haciendo? ¿Se tienen que creer o es más la bulla que la cabulla? Bueno, fíjate, el sector conservador, el sector rigorista al cual pertenecía este general desaparecido y que se había convertido en su principal emblema del proyecto expansionista, ese sector no va a dar su brazo a torcer. Conociendo yo los iraníes, yo sé que no lo van a hacer. Los iraníes en general son un pueblo demasiado orgulloso que linda en la soberbia su orgullo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a insistir. Pero hay una pregunta, hay un detalle, como dice el difunto Cantinflas. Y los reales, ¿de dónde sacamos los reales para hacer la guerra? Uh-huh. Por eso que hoy, el propio Trump, una de las cosas que dice hoy, respondiendo al ataque de Irán, le voy a poner más sanciones. ¿Por qué? Es lo que quiere ahora. Él le quitó su emblema. Están golpeados, muy duro. Pero ahora le va a quitar más dinero todavía. Si no hay plata, de cómo se hace la guerra sin real. Neomar, no solamente se hace con vida, hace falta real, plata. Y los tiene acorralados y los va a seguir acorralando más. Si intentan la violencia en Siria o en el Líbano, tienen a Israel. Y Israel tiene poder y va a recibir el apoyo de Trump. Pero también tenemos a Arabia Saudita, que a pesar de que no puede formar abiertamente parte de la alianza, ellos son aliados. Mira, de hecho son aliados, aunque no lo reconozcan, de Estados Unidos y de Israel contra Irán. Los sauditas, conociendo, bueno, mi madre fue árabe, y yo sé que el árabe nunca olvida. Y la venganza, aunque sea dentro de 1000 años, la venganza por la destrucción de la industria petrolera de Arabia Saudita, esa también los sauditas la quieren cobrar. O sea que lo mejor es que el sector moderado gane terreno. Imagino que los globalistas de Occidente lo van a apoyar, pero no que lo van a apoyar para que se hagan las paces contra... No, ellos quieren sacar, pero apoyar a los años. O sea, los moderados pueden ganar terreno. Los otros no ganarían terreno básicamente porque no tienen dinero para llevar a cabo la guerra, para seguir con la guerra como la seguían hasta ahora. No tendrán dinero y eso es clave. Eli, ya para culminar la conversación tan interesante del día de hoy, parece que a ojos vista lo que nos salta es que Trump, entre el múltiple tablero que tenía por delante en términos de política exterior, ha ido recortando, haciendo economía de esfuerzos, economía de casos, y se va a quedar en la última hora con el caso Irán, que quizá es el más importante, si lo vemos así, es bastante acertada la elección, frente a un tablero que comprometía, por ejemplo, problemas como la guerra comercial china, en la que también tiene un pie puesto Trump, el tema de su propio eje de influencia, que es el caso Cuba no resuelto desde hace más de 60 años, el caso Nicaragua, el caso Venezuela, que es el más importante. Creo que hay que resolver Cuba para resolver Venezuela. Nicaragua ya es una cosa sucedánea. Y otros problemas que tiene mundialmente Trump. Trump se queda entonces, ya ha salido de Afganistán, se queda con Irán y se queda de manera muy quirúrgica, porque por lo que nos has dicho hoy, Trump está enfilado ya en este año de campaña a economizar esfuerzos y de manera quirúrgica quitarle el agua al pez, como a veces también dice Daniel, con el tema del financiamiento. ¿Estoy en lo correcto? No creo que, o sea, si él descuida, entre comillas, los otros puntos que tú mencionas, China, Corea, Venezuela, si él los descuida, será entre comillas. Pero eso sí, yo estoy de acuerdo contigo. Él lo sabe, y Israel lo sabe, y los evangélicos lo saben, que son los que al final pueden empujar el triunfo de Trump en contra del deseo de la católica Nancy Pelosi. Entonces, al
final él va a seguir insistiendo con el problema de Irán y con el Medio Oriente, por lo menos hasta llegar a ganar las elecciones, si es que finalmente la gana. ¿Tiene la primera opción, Eli? ¿Tiene la primera opción para ganar ahorita? ¿Tiene la primera opción Trump para ganar? ¿O crees que si tiene la primera opción, a tu juicio, Donald Trump hoy para llevarse las elecciones, o los demócratas tienen capacidad de remendar el capote y darle la vuelta? Mira, ¿me puedes dar 2 minutos para contestar un poquito largo? ¿Cómo no? Los últimos 2 minutos. Adelante, Eli. ¿Aló? Adelante, Eli, sí. Ok. En el mundo tenemos una dinámica totalitaria. ¿Aló? ¿Me oyes? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Te escuchamos. En el mundo hay una dinámica totalitaria, semi-totalitaria, hay una alianza tácita entre distintos factores despóticos y totalitarios, donde está China, Corea, Rusia, etcétera. Y están de alguna manera, se entienden tácitamente con los globalistas de Occidente. Trump tiene el compromiso de volver a derrotar esa alianza que yo llamo satánica. ¿Por qué? Porque se quieren entender, porque quiero hacer una observación sobre una frase que dijo el Papa hace pocos días. Estamos trabajando y tenemos que trabajar para poder asimilar un occidente post-cristiano. Yo invito a los que me están oyendo a que reflexionen sobre esa frase. ¿Qué quiere decir el Papa con post-cristiano? ¿Dónde van a intervenir tantos actores? Bueno, Trump va contra eso. Trump insiste en que el mundo occidental debe seguir siendo cristiano. Y ese punto es clave para Trump. Y es clave para que lo apoyen. Los evangélicos, por ejemplo, van a ir en Camboya a votar por él. Por eso pienso yo que estas cosas lo están ayudando. Y lo más probable es que ganen las elecciones. Aunque todavía quedan 11 meses o 10 meses, pero yo creo que lo más probable es que al final gane las elecciones. Y aunque la gane, los demócratas van a seguir por el camino de tratar de sacarlo, que no valga la redundancia. Bueno, todavía falta mucha agua por correr debajo del puente. Estamos frente a una confrontación global que no es fácil de disolver y de manejar. Y bueno, imagínate, hasta el Papa nuestro está metido en eso. Así es. Profesor Eli Jabalián, le agradecemos muchísimo por habernos atendido, especialmente hoy, día de su cumpleaños. Que pase un muy feliz cumpleaños. Gracias. Muchas gracias, Daniel, y gracias, Riomar. Gracias. Igualmente, un saludo a nuestro querido y respetado Eli Jabalián por su cumpleaños el día de hoy. Nos vamos al corte, Daniel. Venimos con los comentarios finales. Ya venimos. Así es. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore della Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito, y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va
cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, Daniel. Qué interesante la apreciación de Elijah Balián sobre un caso que a veces amerita experiencia y amerita también seso, ¿no? Para poder ser resuelto en términos de explicaciones, porque incluso a mí me pasa que uno se apasiona mucho con estos temas y tiende a ver las cosas entre buenos y malos, ¿no? Y las más de las veces eso es un error cuando uno trata de analizar un fenómeno, y qué bueno que tuvimos a Eli con nosotros el día de hoy, además su cumpleaños, ¿no? Sí, no, logramos contra todo pronóstico comunicarnos con Eli, que se encontraba no en las mejores condiciones de comunicación, pero afortunadamente luego de un esfuerzo pudimos contactarlo. Fíjate que el debate está por allí. El debate está por el lado de la purga. Hoy, por cierto, conversando con Napoleón Bravo, me decía que a él se le parecía mucho lo que había ocurrido con el Soleimani, se le parecía muchísimo a la captura del Che Guevara. Es decir, que ya cuando ha pasado suficiente agua bajo el río, porque esta cosa siempre se sabe, ¿no? Esto siempre se descubre. Se sabe que Fidel Castro entregó a Che Guevara para que lo agarraran y lo mataran, porque necesitaba quitárselo de encima. Ya estaba fastidioso. Bueno, alguien, yo no sé quién, pero alguien entregó a Soleimani, sin duda alguna, porque es imposible que una persona de ese nivel, de tanto poder, haya podido ser detectado sin algún tipo de complicidad interna. Claro. Usted me dirá, no, bueno, porque es que tienen un satélite chísimo, y ese satélite, bueno, sí, está bien, perfecto, pero igual, la infiltración, el trabajo de campo que tuvo que haber para bajarse este tipo debe haber sido colosal. Yo recuerdo, Neomar, cuando ocurrió el tema del 11 de septiembre, se hablaba muchísimo era un gran tema de debate en la gran mayoría de los foros de relaciones internacionales y de defensa, de cómo los Estados Unidos había perdido espacio en sus herramientas de defensa después del final de la Guerra Fría, al haber desmontado, porque como se acabó la Guerra Fría, se acabó la guerra ya, entonces desmontaron sus aparatos de inteligencia en campo, es decir, de agentes presentes en el lugar, que recopilan datos, que se meten, que se infiltran. Todo eso, de alguna manera, fue reduciéndolo los Estados Unidos, por cuestiones presupuestarias, obviamente, y también por pensar que se habían acabado los riesgos. Y bueno, ocurre el 11 de septiembre. A partir de ese momento, ¿verdad?, saltó otra vez la cuestión de, bueno, porque esta gente dijo, no, esto no puede volver a pasar a nosotros más nunca. Entonces empiezan otra vez en la labor de inteligencia en campo. La inteligencia en campo significa que tú tienes un agente que va para allá. No es que intervienen los teléfonos y los escuchas o tienes un satélite. No, es que tienes un tipo allá que se infiltra, que ve, y que no necesariamente es uno que mandaron de los Estados Unidos entrenado para allá. No, muy probablemente es uno que compraron. Es uno que infiltraron allá después de quién sabe tantos años. O es un agente de toda la vida que lo reintegran a la nómina, ese tipo de cosas. Estas comunidades de la inteligencia son una cosa muy particular. Y a mí lo que más me llama la atención, para abonar a lo ya dicho de forma magistral por el profesor Elijah Balián, es el tema de la respuesta que ha dado Rusia, eminentemente protocolar y diplomática al respecto. Bueno, y la que ha dado China, que es igual a cero. Siempre. Ellos siempre están, pero nunca se ven. O sea, ellos casi que hicieron una letra china sobre lienzo blanco. Que nada más le entienden ellos. Y lo dejaron hasta ahí. Sí. Entonces, de alguna manera, por supuesto, mi saludo y mi abrazo desde aquí, y tengo que decir esto, a toda la querida y amada por mí comunidad de venezolanos en Israel que nos escuchan, que por supuesto no es lo mismo para nosotros hablar de este tema desde nuestra comodidad, claro, y nuestra seguridad, claro,
que estar en Israel. Yo quisiera estar en este momento en Israel, sin duda, al lado en la candela, porque en este momento las preocupaciones en Israel, uno le puede decir, no, tranquilo, que estos tipos, en realidad ellos no tienen, lo que dice Elías Balián es sensato, pero los tipos no tienen real por una guerra, es verdad, pero ganas de guerra tienen, y el enemigo de ellos, cualquiera le puede pegar a ellos. Mira, en Irán, se cae una mata de almendrón y pisa una casa y le echan la culpa a Israel. Así es, así es. No, y bombardéalo. Yo entiendo a la gente que está en Israel y que tiene que vivir en estas zozobras y en este temor, y por eso les envío mi saludo y mi abrazo. A los que están en Jerusalén, a los que están en Askelón, a los que están en Faraza y a los que están en Tel Aviv, que siempre escuchan este programa, mi gran abrazo y mi saludo desde aquí. Saludos a todos ellos. Hablando, y ya es una recomendación del punto final del programa del día de hoy, de este tema del espionaje, este tema de Israel, por cierto, y una cosa que quería yo a ustedes sugerirles. Si ustedes quieren ver una historia de la vida real a propósito del espionaje en Medio Oriente y del espionaje de, por ejemplo, en este caso, de un agente israelí, no en Irán, sino en Siria, incluso en los albores de la conformación del BAT, del movimiento del padre del sátrapa que hoy gobierna Siria, de Bashar al-Assad, ustedes deben ver en Netflix la historia de, se me olvida, Ilai, no recuerdo cuál era el apellido de este agente del Mossad, que se infiltró, Daniel, dentro de la élite gobernante, que termina siendo la élite gobernante del BAT en Siria a principios de los años 60 y que estuvo varios años como agente encubierto. Estuvo una miniserie de apenas 6 capítulos que protagonizó Sacha Baron Cohen, que se había caracterizado por ser un actor eminentemente cómico, aunque a mí nunca me dio risa, pero era un actor dedicado a la comedia en los Estados Unidos, y que ahora se abocó de lleno a un papel dramático. Y qué de perlas le quedó este papel como este agente del Mossad que se infiltra en territorio sirio y que, bueno, termina luego ejecutado cuando es descubierto, pero al cabo de muchos años, cuando ya tenía una importancia, pero mira, principalísima dentro de la élite gobernante siria. Nadie sospechó nunca que era un agente del Mossad y fue magistral de verdad esta serie. 6 capítulos, una miniserie, solo tiene una temporada. El espía, The Spy en Netflix. Bueno, nos vamos. Antes de irnos, una opinión de otro de nuestros analistas favoritos, nuestro querido Paul Desen. Paul Desen nos dice: a Soleimani lo entregó Putin de aguinaldo para su Donald. Es lo que deduzco comentando las conclusiones de hoy. Con esa me despido y con la otra doy la vuelta, estimado Paul. Saludos al maestro Paul Desen. Nosotros les saludamos a todos y les agradecemos sobremanera por habernos escuchado el día de hoy. Les invitamos a que por favor no se nos vayan y mañana vuelvan a acompañarnos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de su radio Caracas Radio. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il cuore di gelato, helados que llegan al